La siguiente, vamos de frente a la parte de la propuesta. La siguiente, por favor, la siguiente. La siguiente. ¿Por qué hablamos de nueva nacionalización? Ante estos cambios del panorama mundial, ante esta pugna entre el sector de las empresas privadas, del cártel privado y de las naciones que buscan afirmar su soberanía, el Perú tiene que tomar una decisión. Ciertamente no se trata de volver a la forma de nacionalización que hubo frente a la IPC en el siglo XX, que fue expropiación y estatización. Tenemos instrumentos conseguidos y tenemos instrumentos nacionales e internacionales que nos permiten plantear que la manera de plantear la nacionalización es fundamentalmente a partir de políticas públicas de soberanía, que incluyen, en algunos casos, afirmar contratos ya establecidos, en otros casos obligar a que se cumplan leyes, en otros casos modificar constitución, en otros casos hacer que se cumpla la ley sobre Petroperú para que sea una empresa integrada. Existen una serie de aspectos que se pueden desarrollar para tener una política soberana respecto al petróleo. Pero que, respecto al petróleo y el gas, que su objetivo central es que la decisión del uso nacional de este recurso sea en función de lo que quiere el Perú. Entonces, para eso se requieren por lo menos las siguientes 11 políticas públicas. La primera es tener un plan nacional energético. No es posible que el país camine de coyuntura en coyuntura sobre la energía. El plan nacional energético supone pensar en el largo plazo del Perú y decir requerimos tener energía sostenible, energía barata, energía de acceso fácil y energía limpia. Y eso se llama que queremos tener autosuficiencia energética y seguridad energética. Ese debe ser el objetivo de la política pública. La siguiente. Requerimos afirmar la propiedad nacional del recurso del gas y el petróleo. Aquí acaba de venir un señor a vender la propuesta norteamericana, pero para la Amazonía. Y lo que esconde es decir que hay que ir a que la propiedad del suelo sea íntegra, o sea el suelo y del subsuelo. Y de todos los recursos se entreguen propiedad privada, lo que ha hecho el señor Hernando de Soto. Lo que busca eso es dividir a la nación, quebrar a la nación. No busca resolver el problema y la exigencia de los territorios indígenas amazónicos, que lo que requieren es participar colectivamente y tener representación política. Lo que está buscando es quebrar las posibilidades de una unidad de la nación. Porque solamente en Estados Unidos, el único país del mundo en el cual los recursos del suelo y del subsuelo son entregados en propiedad privada. En todos los otros países del mundo, los recursos del subsuelo son propiedad de la nación. Es el modelo establecido desde la propiedad nacional francesa en el siglo XIX. Ese modelo es el que hay que defender en el Perú. Pero al mismo tiempo hay que defender que los recursos de petróleo y gas, su uso, es un uso definido por la nación, si se exporta o si se destina al mercado interno. Eso no es un problema del mercado de una empresa que extrae el petróleo, es un problema de decisión de los requerimientos de la nación. Y eso también es una norma internacional, y en el caso del Perú hay una confusión constitucional que hay que modificar la Constitución para corregir esa parte, pero hay que garantizar que el uso de los recursos naturales, su uso en el Perú, sea definida justamente por la soberanía de la nación. La siguiente. Se necesita que Petroperú sea garantía de políticas públicas soberanas. Hay una ley sobre Petroperú que no se cumple, para que tenga integración vertical. ¿Y por qué no se cumple? Porque para cumplir esa ley habría que resolver las áreas estratégicas más claves de la producción del petróleo y del gas. Por ejemplo, habría que resolver el tema de todo el surandino. Había una propuesta entre Petroperú y Petrobras para el gasoducto y la petroquímica que fue bloqueada por este gobierno, dándole al monopolio privado gasífero que ellos pongan el precio, y bloquearon que exista esa propuesta. Eso hay que volver a plantearlo con claridad. El lote Z2B, que es el lote de las aguas profundas, donde hay petróleo, se está entregando con un intermediario a las empresas coreanas, estatales coreanas y colombianas, cuando ahí debería ser devuelto a Petroperú para que haga un consorcio con quienes quiera hacer. Pero Petroperú tendría ahí el comienzo de su integración vertical y entrada nuevamente a la producción. En toda la producción en la Amazonía, Petroperú está haciendo consorcios con diversas empresas. Pues está faltando un acuerdo adecuado con las poblaciones indígenas amazónicas para que sean partícipes y socios ahí donde pueda ser viable ambientalmente la producción petrolera. Y tenemos además la refinería Talara, que es indispensable sacarla adelante, no dejarla que vaya muriendo poco a poco para que tengamos solamente un patrón refinero, que es el patrón refinero puesto por Repsol. Y en segundo lugar por la empresa ENAP, a través del patrón refinero que trae desde Chile. Y deberíamos tener los polos petroquímicos, no el chiquito de las plantas petroquímicas que hay en Pisco, sino deberíamos tener polos petroquímicos grandes, fundamentalmente en el macrosur, que eso nos permitiría tener todo el sur del Perú en condiciones de desarrollo industrial
y en capacidad de competencia con el norte de Chile. Por tanto, el desarrollo de Petroperú es más que solamente la expresa administrativa, es la resolución de estas exigencias para tener una política integral del uso de nuestras limitadas pero importantes reservas de petróleo y de gas. La siguiente. Electroperú tiene que ser también la otra gran empresa que cumple un rol rector en la soberanía energética. No puede ser que en nuestra limitada producción de energía eléctrica le hemos dado el 50% de potencial a que sea entregado a Brasil, sin mayor beneficio para el Perú. Nos estamos quedando con limitaciones de energía eléctrica y no se está haciendo una buena política al respecto y no se está potenciando las empresas eléctricas regionales. La siguiente, vamos a pasar más rápido. Se requiere, la siguiente por favor, los usos nacionales del gas. Debe ser definido desde el Estado, no desde el negociante privado, sino desde el Estado, de la soberanía, cuáles son los usos. En primer lugar, la industria petroquímica. El gas no puede ser destinado fundamentalmente para hacer energía eléctrica. También puede ser y debe ser usado para hacer energía eléctrica, pero el gas, su uso principal debería ser la industria petroquímica, darle valor agregado. Y también el gas debería servir ciertamente para que exista una competencia en el sector de generación de electricidad con las fuentes de caídas de agua. Se requiere también el gas en transporte y domiciliario, y la prioridad de gas para el mercado interno está establecida por la ley, no hay ni siquiera que plantearla, ya está establecida. Hay que hacer que se cumpla, efectivamente. Por eso no se puede el uso nacional del gas supeditarlo a cuotas de exportación. Yo alerto al país que la última negociación del gobierno lo que está buscando hacer es una trampa, diciendo, aquí está el mercado y damos cuotas para exportar. La legislación vigente lo que dice es una cosa totalmente diferente. Lo que se señala es que se prioriza el mercado interno, se prioriza además por horizontes permanentes de 20 años. Cuando sobre, se podrá exportar. Es diferente decir, desde ahora hacemos cuotas y fijamos una cuota de exportación. Quiere decir entonces que estamos amarrando y limitando el mercado interno. Nos estamos nosotros mismos cerrando el mercado interno. Por eso la cuota de exportación planteada por el gobierno es una cuota de exportación de carácter entreguista, que lo que busca es limitar las posibilidades de desarrollar verdaderamente el mercado nacional. La siguiente. Ciertamente el desarrollo energético en Macrosur es fundamental. Se ha bloqueado el polo petroquímico porque el monopolio gasífero, los mismos que están en el negocio de exportación, el gobierno les dio que ellos sean los que hagan la subasta privada para entregar el gas a quien quisieran. ¿Y qué hicieron? Le entregaban el gas, poquito gas, a empresas que no les va a competir en el mercado, en Paracas, en Pisco, cuando debería justamente haberse consolidado el polo petroquímico en todo el sur y así garantizar la demanda para el gasoducto, el Macrosur. Esa es una reivindicación fundamental como política pública que no puede ser dejada de lado y que este gobierno ciertamente está meciendo al país y está meciendo a las regiones porque ofrece cosas que nunca hace y lo que ofrece muchas veces son cosas tramposas como esto de la cuota de exportación. La siguiente. La única posibilidad de garantizar el gasoducto y la petroquímica del sur es que el lote 88 que tiene el gas más barato pueda ser dedicado a la petroquímica. Es la única posibilidad. Todos los otros son engañamuchachos. Es una manera de retrasar para que a partir del próximo año se pueda exportar el gas a México y a Chile. La siguiente. Se requiere modificar el subsistema de adjudicación de contratación y de Perú Petro. Actualmente hay una empresa que se llama Perú Petro que hace la adjudicación y la contratación con carácter de contrato ley. ¿Y qué ha conseguido? Hacer petrotenientes. Lo que ahora tenemos son grandes lotes petroleros. Por ejemplo, la empresa Petrotech tiene 7 millones de hectáreas y produce 10.000 barriles. Ahora se le ha entregado a compañías estatales, debió haber regresado a Petroperú. ¿Pero qué hizo? Acumuló hectáreas para especular. Ese es el resultado de la política de un equivocado sistema de subcontratación de lotes petroleros que tiene que modificarse para que sea más pequeños los lotes, más competitivos, pero además que ese sistema de subcontratación obedezca al interés nacional y no a los petroaudios y a los faenones que se han descubierto y se conocen que existen en el Perú.